Cuando subes a un elevador, regularmente hay botones y pones el botón al que quieres ir. Tercer piso, 3 y te llevan. De repente hay algunos elevadores, la que sigue, que no tienen estos botones. Tú llegas y entras y no traen botones. ¿Y ahora? ¿Cómo me voy a mi piso? Si voy al quinto, al sexto. Hay algunos elevadores que le llaman el elevador de Shabbat. Y es justo así está como lo ven aquí en la imagen. Estos elevadores, tú entras y pasan por todos los pisos, van al primero, abren las puertas, van al segundo, abren las puertas, porque los que siguen alguna tradición interpretan que está prohibido en el día del Shabbat apretar un botón. Entonces ellos dicen, no, yo no puedo apretar un botón, ¿cómo me voy a ir a mi piso? Entonces entran a ese tipo de elevadores, que son estos como los que ven aquí en pantalla, y de repente, pues, hasta que llega a su piso, ahí. Fíjense, hermanos, que es bien interesante porque cada quien interpreta el día de reposo, pues como considera. Hay quien no hace prácticamente nada, hay quien dice no puedo trabajar, hay quien dice no pasa nada, es un día cualquiera, puedo hacer cualquier cosa. Cada quien lo interpreta de la manera que quiere. Nosotros, hermanos, ¿guardamos el día de reposo? Les pregunto a ustedes, ¿sí o no? No. Ok, pues eso es lo que vamos a ver, justamente para tener claridad si sí o si no, porque ahorita que me respondieron, no, como que no lo tenemos claro. ¿Será que sí? ¿Será que...? No pasa nada, hermanos, vamos a aprender justamente de eso, y es importante que lo aprendamos por dos razones. Número uno, hermanos, es un mandato de Dios. Dios lo manda, entonces hay que hacerle caso. Y número dos, va a haber quien te pregunte, oye, ¿tú por qué vas a la iglesia los domingos y no vas los sábados? Tenemos una querida hermanita que nos invita seguido a sus eventos en sábado. Fuimos a su boda en sábado, muy bonita boda, por cierto, y siguen muchas tradiciones ellos. Seguido nos invitan, vénganse el sábado aquí con nosotros. Nos invitan a Luisa y a mí, y ya el domingo van a su iglesia. Pero si alguien nos pregunta por qué nosotros hacemos el culto el sábado y por qué no el domingo, por qué no el viernes, por qué no el lunes, pues van a decir, pues porque trabajo y no puedo. Tenemos que tener una respuesta clara para ello, y justo es lo que vamos a ver. Pero antes de empezar, hermanos, vamos a hacer una oración, ¿vale? Señor, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y aprender de ella. Danos claridad, Padre, con este tema. Que tu Espíritu Santo nos toque, nos conmueva, Señor, nos haga entender claramente lo que debemos de hacer, porque es un mandato tuyo, Señor, y queremos cumplirlo de la mejor manera. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, con la presencia de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, desde el principio, desde el Génesis, vámonos prácticamente hasta el Génesis, la que sigue. Génesis capítulo 2 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y cuando acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense que desde el Génesis, prácticamente desde el inicio de la creación, se habla del día de reposo. Y aquí lo menciona como el día séptimo. ¿El día séptimo será el lunes? ¿Será el martes? ¿Será el miércoles? Vamos a echar un poco a volar la imaginación. Está la creación y Dios acaba de crear todo y dice: el séptimo día voy a descansar. ¿Habrá coincidido en un sábado? ¿Habrá coincidido en un domingo? Se vuelve difícil de explicar porque no tenemos más referencia. Hermanos, el calendario que tenemos actualmente es el calendario gregoriano, el que aparece en sus celulares, el que tienes pegado ahí con tu comercial de Comex. Ese es el calendario gregoriano. Ese calendario se implementó en el año 1582. 1582, pero estamos hablando de la creación. ¿Habrá coincidido el sábado con el día de reposo? Pues ni siquiera existía, hermanos, ese calendario. Ese calendario es el calendario gregoriano. Y curiosamente, hermanos, coincide con los 7 días, porque cuando se creó, los babilonios conocían solamente 7 astros en el cielo: el sol, la luna y 5 planetas. Entonces dijeron, pues vamos a ponerle con relación a eso cada día de la semana. De hecho, lunes, pues tiene que ver con la luna, hasta suena, ¿no? Lunes, el día de la luna. Martes, es la que sigue, ahí lo tengo. Martes, el día de Marte. Miércoles, el día de Mercurio. Ahí mero. Jueves, el día de Júpiter. Viernes, el día de Venus. Sábado, el día de Saturno. Y domingo,
el día del sol. Por eso se llaman así, hermanos. Lo que quiero que entendamos, para que tengan claridad, porque el objetivo de esta palabra, hermanos, que estamos compartiendo, es que ustedes tengan claridad y paz. Si alguien les dice, ¿por qué celebran el domingo? Pues porque ahorita yo les voy a decir la respuesta, no me adelanto. Pero hermanos, para que tengan claridad y paz, porque alguien puede inquietarte y decir, no, el día del Señor es el sábado y debes de cumplirlo, y de repente te inquieta y dicen, ¿y si estoy haciendo las cosas mal? No, para que tengas paz, tengas tranquilidad. Entonces, hermanos, ese es el calendario gregoriano, ¿ok? Para que quede muy claro. Es más, hoy en día existen otros calendarios. Si abren su Biblia, viene el calendario judío en algunas Biblias atrás. De hecho, por ejemplo, está el mes de Nisan, que no corresponde con ninguno de los 12 que tenemos actualmente, que es el que ven ahí, por ejemplo, en la primera imagen. Pero también está el calendario musulmán, que también está ahí. Pero también está el calendario chino. De repente los chinos dicen, es el año del dragón, o es el año de otro animal, del conejo. Cada cultura ha determinado la forma en la que va midiendo su tiempo. Existen muchas maneras. Entonces, si tratamos, hermanos, de empatar el día de reposo que marcaba en Génesis con alguno de estos calendarios, pues no, quizá ninguno coincida. No tenemos claridad exactamente con qué fecha está cayendo, hermanos. Es más, cuando hablamos, hermanos, del calendario judío, por ejemplo, que es el que ustedes conocen, ¿en qué momento para nosotros que usamos el calendario gregoriano empieza el día? ¿En qué momento? Pasadito de las 12, el primer segundo, empieza el día. Para el calendario judío, ¿no? Ahí empieza en la tarde. Hay días como primavera que el día es más largo y la tarde se hace todavía más larga. A la hora que cae la tarde empieza el día para ellos. Si es invierno, los días son más cortos y el día empieza entonces más rápido. Ellos toman como referencia el libro de Génesis. ¿Se acuerdan cuando dice, y fue la tarde y la mañana del día primero, segundo, tercero? Entonces el calendario judío, hermanos, entonces empieza desde mucho antes que el calendario gregoriano que tenemos nosotros. Solo, hermanos, trato de enfatizar las diferencias que existen, porque al momento de querer empatar en qué momentos es el día de reposo, pues se vuelve bien complejo. O sea, podríamos forzar algún tipo de respuesta, pero no tenemos claridad exactamente qué día es. Entonces, hermanos, quiero que esto quede muy claro para ustedes. Inclusive la palabra Shabbat, que es como la que vimos ahí en los elevadores, Shabbat etimológicamente significa algo. ¿Saben qué significa Shabbat? Cesar, parar, reposar, descansar. Si lo consideramos la palabra, entonces etimológicamente ni siquiera tiene una connotación, digamos, religiosa o espiritual, ¿no? Descansa, descansa. Qué bueno que existe en los días de descanso, hermanos, ¿no? Trabajamos 5 días, 6 días, gracias a Dios por el día de descanso. Gracias a Dios por eso. Los judíos, hermanos, tienen, ustedes lo saben, 613 leyes, el que sigue, en un documento. Bueno, ahí está la tarde de la mañana, que es este que ven aquí, que son los 613 preceptos de la Torah. Ellos interpretan, hermanos, que el Pentateuco se puede aterrizar en 613 preceptos, le llaman ellos. Y estos preceptos, hermanos, si los empatamos con el Shabbat que conocemos, prácticamente habla de descanso, pero descanso físico, o sea, descanso del trabajo. Ahí anoté algunos, por ejemplo, el 85 de los 613 significa, o ellos lo entienden como reposar el día del Shabbat, reposar. Me voy más adelante, el 308, y habla del precepto de reposar del trabajo en esta fiesta que ellos llaman el Shubaot. Y tomando como base Levítico 23, pero habla de reposar, habla de descansar. Entonces, hermanos, que quede muy claro para ustedes, tanto etimológicamente como cronológicamente, entender a qué se refiere el día de reposo, pues no se vuelve algo tan directo, se vuelve relativamente complejo y habrá que interpretarlo. ¿Ok? Hermanos, el número 7 a lo largo de la Biblia se entiende como el número de la perfección, ¿no? Dice la Biblia, por ejemplo, que en el año séptimo vas a dejar descansar la tierra. Shabbat cada 7 años respecto a la tierra. Dice también que en el año séptimo
vas a perdonar la deuda a tu hermano. Por ejemplo, era otra ley que existía. Si alguien te debe, llega el año séptimo y ya no te va a deber. Ya se la vas a perdonar. O sea, vas a hacer que descanse tu hermano respecto de la deuda que tiene contigo. O sea, interpretando, hermanos, la parte del Shabbat se entiende como descanso, como relajarse, como descansar. Por eso, hermanos, cuando acabamos de leer en Lucas, vemos que el Señor en realidad a lo que se está oponiendo es a que alguien sea tan estricto con respecto a la ley en el Shabbat. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Lo acabamos de leer en Lucas. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Que los fariseos les dijeron, oye, pues ¿cómo hacen esto que no está permitido? ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Cortando espigas, comiendo espiga. ¿Y ya? Bueno, y grano, así nos comen la cáscara. La cáscara es el tamo. De hecho, el tamo, hermanos, así como el cacahuate tiene esta cubierta finita, la forma en la que, nada más abro un paréntesis porque me acordé. La forma en la que se limpiaba, hermanos, es que se tallaba un poco y con el aire lo dejabas caer a una distancia y el aire se llevaba la cascarita, como tamo que arrebata el viento. ¿Ok? Nada más como dato cultural, cierro el paréntesis, nada que ver, cierro el paréntesis, hermano, nada más me acordé. A lo que se opone, hermanos, Jesús es a que alguien sea tan radical con la interpretación del día de reposo. Imaginemos, hermanos, que de repente nos acercamos con nuestra querida hermanita que nos invitó a su boda en sábado y le decimos, no, tú estás mal en su boda, ¿no? Tú estás mal, ¿cómo estás haciendo tu boda el sábado? Tienes que hacerla en domingo. Se pierde todo el sentido. ¿Para qué invité a este hermano? Ni lo hubiera invitado. Se pierde todo el sentido, hermanos. Y lo que el Señor hace aquí es justamente que le preocupa la rigidez de la interpretación del día de reposo. ¿Será importante, yo les pregunto, hermanos, será importante para nosotros como hijos de Dios guardar el día de reposo? Sí. Díganlo con seguridad, hermanos. Sí, o si no, pues no, pero con seguridad, pues. Sí, ¿ah? Es un mandato. El cuarto mandamiento, hermanos, es eso. Lo tengo ahí, Éxodo 28 del 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas obra en él alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero, nadie. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es el cuarto mandamiento, habrá que obedecerlo. ¿Por qué celebramos no me contesten, yo se los voy a decir. ¿Por qué celebramos entonces nosotros como hijos de Dios el domingo, o como cristianos, o como presbiterianos el domingo? Hay varias referencias bíblicas, y vamos a ver primero las referencias bíblicas, y después vamos a ver la doctrina presbiteriana. Dice Hechos capítulo 20. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. Dice que la historia nos muestra que cuando la iglesia se empezó a formar una vez que Jesucristo se fue, la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana. Claro, el primer día de la semana judía. Estamos hablando de la semana judía, no necesariamente del calendario gregoriano que tenemos nosotros. Primer día de la semana. Hechos capítulo 20, otro pasaje, 1 Corintios 16, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo vaya, no se hagan entonces colectas. Hermanos, la Biblia nos da referencia que la iglesia se empezó a reunir el primer día de la semana. El primer día de la semana para nosotros, ¿cuál es? El domingo. Entonces se vuelve una interpretación de lo que dice la palabra con base en lo que hacían los primeros discípulos. Por eso tomamos nosotros el día domingo. Primera razón. Déjenme darles otra referencia bíblica. Muere Jesús y los discípulos, ¿qué hacen? Se dispersan. Cada quien se va a su lado. Dice que algunos hasta regresaron a hacer sus antiguos trabajos. Hermanos, cuando matan a Jesús, era un tiempo de dolor, de pesar, de duelo. Ellos estaban tristes, hermanos. Su proyecto de vida parece que se había acabado.
Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 20, y les voy a pedir que abran su Biblia en Juan capítulo 20. Abran todos su Biblia en Juan capítulo 20, porque eso quisiera que lo marcaran ahí en su Biblia, o lo marcaran con amarillo en su celular, donde lo tengan. Juan capítulo 20. Los discípulos están cabizbajos, tristes, deprimidos, están con un sentimiento de pesar. Dice la palabra en Juan capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué día era? Primer día de la semana. Me voy más adelante, el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Fíjense, hermanos, quiero que entiendan esto. Quiero que entiendan esto. ¿Dije mal la cita? 21. Quiero que entiendan esto, hermanos. Los discípulos están en un estado de pesar, de dolor. Están tristes. Y dice la palabra de Dios que el primer día de la semana se les aparece Jesús. Y les dice, paz a vosotros. El primer día de la semana. Sigamos más adelante, el versículo 26. 8 días después, esto es, si era el domingo, pues entonces el siguiente domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, porque en la primera aparición no estaba Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Fíjense, hermanos, que para la iglesia, en los inicios cuando estaba formando, el primer día de la semana se volvió algo muy importante. Les cambió su estado de pesar, de dolor, en una cuestión de alegría, de gozo, de júbilo. O sea, vieron a Jesús en ese día, primer día de la semana. Los discípulos se empezaron a reunir en el primer día de la semana, considerando este evento tan importante que ellos habían vivido. Porque ellos vieron a Jesús el primer día de la semana, 8 días después lo volvieron a ver, el primer día de la semana. Otra razón más por la que interpretamos que el primer día de la semana de nosotros, coincide con el domingo, es el día en que nosotros celebramos pues esta reunión, este culto. Pero no se vuelve, hermanos, una cuestión estricta, porque aquí se reúne la femenil los jueves. ¿A qué hora? A las 6. A las 6. Y los viernes a las 6. Y los viernes hay oración a las 6. Y los jóvenes se reúnen el sábado a las 7:30. ¿Y qué otra actividad hay? Los lunes se reúne evangelismo a las 8. Y el viernes tenemos clase de homilética a las 8, de 8 a 10. Entonces, hermanos, el reunirse no se vuelve una cuestión estricta. Quiero que entendamos esto, con esta rigidez de que deben de hacerlo así. No, es una cuestión de orden. Es una cuestión de orden para la iglesia. Esa es la razón por la que nos reunimos los domingos, hermano. Vayamos a ver qué dice la doctrina cristiana, para que ustedes sepan, hermanos, y los que van a ser ancianos, mi hermano Alfredo, mi hermano Miguel, ¿quién más? Mi hermano Melchor. Ojo con esto, porque esto lo tienen que leer, hermano. Mi hermano Gabriel, y todos los que son papás, digo papás porque son los sacerdotes de su casa y tienen que aprender doctrina, no por eso las mujeres no, también léanlo, pero esto es importante para ustedes. Tenemos muchos libros de doctrina, muchísimos. Dentro de estos libros hay uno, que es este que ven aquí en pantalla. Existe una primera confesión helvética y existe una segunda confesión helvética. Helvética quiere decir que es de Suiza, solamente, porque este libro parte de una problemática que hubo en este país, entonces tuvieron que tomar postura con la doctrina que iban a seguir, por eso se llama así. Dice este documento, hermanos, yo creo que no lo alcanzan a ver ahí, ¿verdad? ¿Lo puedo hacer un poquito más grande o no se puede? Se los leo. Dice, aunque la religión no está sujeta a ningún tiempo determinado, requiere para poder ser plantada y ejercitada un sensato reparto del tiempo. A ello se debe el que cada iglesia eligiese para uso propio un tiempo determinado para la oración, la predicación y la celebración de los sacramentos. ¿Qué dice aquí, hermanos?
que tenemos que definir por cuestión de orden cuándo nos vamos a reunir, a hacer los sacramentos, a predicar el evangelio y a hacer la oración. Por cuestión de orden. Vámonos a la parte de abajo. Dice, por eso vemos como iglesia primitiva, no solamente que fuesen fijadas horas semanales determinadas para las reuniones, sino que el domingo mismo, desde los tiempos apostólicos, estaba consagrado para las reuniones y dedicado a un santo descanso. En nuestras iglesias se sigue esta norma también ahora a causa del culto y del amor. Sin embargo, no por esto consentimos ninguna especie de legalismo judío, ni tampoco costumbres supersticiosas. ¿Qué está diciendo, hermanos? Esto solamente es una cuestión de orden. Para organizarnos, definamos un día. Y como iglesia presbiteriana, pues ya está definido. ¿Qué día nos reunimos, hermanos? ¿A qué hora? 9:30, después a las 11 aprendemos, después a las 12 tenemos una segunda reunión, que es en la que estamos ahorita. Por cuestión de orden, hermanos. Porque si alguien viniera y le dijimos, no, le dijéramos, oye, ¿cuándo se reúne? No, pues, no sé. Tú ven a ver si está abierto, pues aquí nos tocas. Fíjense, hermanos, abro otro paréntesis, ahí nomás porque me acordé. Abro otro paréntesis, esto nada más es conmovedor. En Corea, estaba escuchando el testimonio de una querida hermana. Esta hermana dice que cuando van en el tren, ahí está prohibido, hermanos, tú no puedes tener una Biblia, no puedes compartir el evangelio. Corea. Y contaba ella, ahí cuando tienes que compartir el evangelio, te subes al tren y te sientas con el que está al lado y tienes 2-3 minutos para compartirle el evangelio. Nada más. Y si él lo acepta, haces la oración con él. Pero ojo, no le dices cuándo se van a reunir. Si el Espíritu está con él, él va a llegar a donde son las reuniones, en el horario que es. No se pueden arriesgar a decirle a alguien que no conocen dónde y cuándo se reúnen, porque los traiciona, lo que sea. Esos hermanos están en riesgo. Este testimonio le daba a esta hermanita, me pareció muy interesante, pero no es el caso aquí. Aquí podemos definir un horario, tenemos abajo una lona donde están los horarios, tenemos las redes sociales y todos tenemos claridad por una cuestión de orden, para que quede claro para nosotros. Este es el primer documento, hermanos, ya les dije, tienen que leerlo. Y los demás, ya, si lo necesitan en digital, yo se los puedo compartir, échenle una leída. Vámonos a otro documento, el Catecismo Mayor. Existe el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre el Catecismo Mayor y el Menor, aparte de la palabra? No, decir, no, pues la palabra, uno dice mayor y otro menor. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre uno y otro? Si no sabe, no pasa nada, yo les digo. El Catecismo Mayor, hermanos, se escribió para poder presentarse desde el púlpito, que un pastor pudiera compartirlo y explicarlo. El Catecismo Menor no. Ese regularmente se ocupa para los niños o los que están aprendiendo doctrina apenas. Esa es la única diferencia. Catecismo Mayor, hermanos, pregunta 116. A ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que ellos lo alcancen a ver. Dice, ¿qué exige el cuarto mandamiento? Y dice, el cuarto mandamiento exige que a todos los hombres la santificación o guarda santa para Dios de todo aquel tiempo que Dios ha señalado en su palabra y con especialidad todo un día de cada 7, en el que era el séptimo desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo y desde esta última época el primer día de la semana. Y así continuará hasta el fin del mundo. ¿Qué dice, hermanos? Que antes se tenía como el séptimo día, como bien lo leímos en Génesis. Pero a partir de la resurrección de Jesucristo se toma como el primer día de la semana. Esa es la razón, hermanos. Aparte de la bíblica, doctrinalmente por cuestión de orden, hemos definido el domingo como el culto que le entregamos al Señor como iglesia. Me voy con el Catecismo Menor, que es el que sigue, prácticamente es la misma respuesta, dice, ¿cuál día de los 7 ha señalado Dios para el descanso semanal? Pues dice, desde tiempos pasados era el séptimo y a partir de la resurrección de Jesús, el primer día de la semana. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿queda claro por qué nosotros seguimos esta regla? ¿Sí queda claro, hermanos? A ver, otra vez, ¿sí queda claro, hermanos? Sí. Vayámonos con un documento más. Y con este cierro para no meterme mucho en doctrina, porque hablar de doctrina de repente se vuelve un poco pesado.
Hay un libro, hermanos, que se llama Institución de la Religión Cristiana. Ahí anótenle, hermanos, ahí anótenle. Este no está fácil de leer porque está pesadito, está grueso, pero tienen que leerlo. Este libro, hermanos, define la postura doctrinal que tenemos con base en la visión de Calvino. Y se los leo en esta primera parte. Dice: independientemente del judaísmo, guardamos el domingo no en un marco de una religión estricta que lo convirtiera en una ceremonia cargada de misterio espiritual. No es así, sino como una medida necesaria para salvaguardar el orden de la iglesia. Volvemos a lo mismo. El apóstol Pablo afirma que los cristianos no deben ser juzgados por la observancia de los días, porque son una sombra de las cosas futuras. Cuando los antiguos reemplazaron el sábado por el domingo, no lo hicieron sin reflexionar, dado que el fin y cumplimiento del reposo figurado en el antiguo Shabbat se lleva a cabo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La misma idea. Número uno, por cuestión de orden, y número dos, porque desde el principio podemos ver que los apóstoles tomaron este día, el primer día, como el día de reunión para ellos. Dicen los libros de historia, hermanos, que los discípulos en los primeros años de la iglesia se reunían los dos, guardaban el Shabbat y se reunían el domingo. Y gradualmente empezaron a dejar de lado el sábado, y bueno, entiendas el sábado en su calendario, y empezaron a tomar este día como el día en el que guardaban las reuniones de la iglesia, entiéndase de esta manera. Quiero leer una parte más, y esta es importante, hermanos, y esta guárdenla en su corazón. Yo no condenaría las iglesias que eligiesen reunirse en otros días, dice Calvino, si al menos no hay alguna superstición en su elección. Y de hecho no la hay cuando uno se preocupa por mantener la disciplina y el orden. O sea, hermanos, nosotros no vamos a estar juzgando a quien decida reunirse en otro día, ¿no? No vamos a hacer eso, ¿no? Dice Calvino que no lo hagamos. Entonces no lo hagamos, hermanos. Con base en esto, quiero compartirles algunas conclusiones. Número uno, está ahí adelante. Ahí están ustedes, hermanos, miren, ¿sí se alcanzan a ver? La Iglesia Presbiteriana ha adoptado desde el inicio de su doctrina la celebración cultica del domingo, tomando como base la tradición de los apóstoles en referencia a la resurrección del Señor Jesucristo. Que quede claro, hermanos, por qué nos reunimos el domingo. Que quede claro, ¿ok? Número dos, como lo comentaba Calvino, no juzgamos a aquellos hermanos que han decidido celebrar el culto en otra fecha. Para mantener el orden necesario, es importante que definamos una fecha, y ese día nosotros como Iglesia Presbiteriana lo hemos definido como el domingo, ¿ok? Tercero, en referencia a Génesis, donde vemos que el día inicia en la tarde del día anterior, podemos figurativamente, hermanos, y esto guárdenlo, pues esto es personal, prepararnos desde antes para guardar el día de reposo. Esto es, si te toca dirigir, pues desde una noche antes, desde la tarde antes, prepárate. Les toca tocar los instrumentos aquí adelante, desde una noche antes, desde mucho tiempo antes, prepárate. Miren, hermanos, es bien, aquí de repente, a mí me pasa igual, porque de repente la predicación se alarga mucho y nos da sueño. Ustedes no lo ven, pero yo sí veo sus caras. Y veo quién tiene un poquito de sueño, quién está cansado, quién está desvelado. Se entiende por cuestiones de trabajo, hermanos. Pero si vamos a venir el siguiente domingo a ofrecerle un culto al Señor y la noche anterior decidimos desvelarnos viendo TikTok, Netflix, lo que sea que vean ustedes, hermanos, ¿será una buena preparación para el día del Señor? No. Tomando como referencia figurativamente nada más que el día de reposo inicia desde la tarde anterior, prepárate. Prepara tu Biblia, plancha tu ropa, acomoda tu diezmo y tu ofrenda. O sea, prepárate para el día del Señor. No lo dejes como algo que desdeñar, que no es importante. Párate temprano, o sea, duerme bien para que te pares temprano y llegues temprano al servicio. Claro, nadie juzga, hermanos, si ustedes llegan tarde, llegan o no llegan. Es una cuestión personal. Pero, hermanos, el Señor nos pide que guardemos para su santificación el día de reposo. Tomemos conciencia de ello. El día de reposo era también un día de descanso, literalmente hablando.
Permitía dejar de lado el trabajo y literalmente descansar. Hermanos, hoy en día para el pueblo de Dios, el descanso parte de esta relación que tienes con Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados, cargados, porque dice el Señor, yo los haré descansar. Pero hermanos, esta es una cuestión real, no necesariamente es algo figurativo, no es algo como un ejemplo, no, esto es algo real. Cuando tú tienes buena relación con Dios, te sientes bien. Ayer platicábamos con los jóvenes, hermanos, dábamos este ejemplo. ¿Algunos de ustedes se marean en la montaña rusa? ¿Les da ganas de vomitar? O sea, se suben y les da ganas de, ¿no? ¿O solo yo? Bueno, solo yo. Yo me subo al carrusel, hermanos, me mareo de volada, no puedo, yo no puedo. Pero hay una pastillita que te tomas y te subes, y no me acuerdo ni el nombre, pero te subes y no se siente nada ya, estás muy bien. Dramamina, mira, exactamente. Fíjense, hermanos, que la relación, no, solamente tomando este ejemplo, es solamente un ejemplo, tomando este ejemplo. La relación con Dios, hermanos, es como esta pastillita. Tú puedes estar arriba, no sientes el malestar. Tú puedes estar abajo, no sientes el malestar. Te sientes bien. Hermanos, porque la vida es así. Ustedes lo saben bien, los adultos lo saben bien. De repente estás muy bien, feliz, alegre, ánimo, buena salud, buen trabajo, todo bien. Y de repente, la salud frágil, la enfermedad, la falta de recursos. Y la vida es así, hermanos. La vida es así, subes y bajas, estás bien y de repente ya no. Pero hermanos, la relación con Dios implica descanso, implica paz. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5:22, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Dice la palabra de Dios que cuando estás en buena relación con Él y la presencia del Espíritu Santo está presente, tú te sientes bien. Estás arriba, no hay malestar. Estás abajo, no hay malestar. Porque el descanso nos lo da nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios. Y esto es importante saberlo, porque no es un descanso figurativo, es un descanso real. El Shabbat para nosotros, el día de descanso, se vuelve esta relación con nuestro Dios, porque te permite descansar. ¿Sí queda claro, hermanos? Esto es doctrina. No es fácil compartirlo porque de repente es muy meticulosa, pero que quede muy claro, hermanos. Nosotros como iglesia presbiteriana tenemos mucha literatura, mucha. Yo aquí mostré 4 libros, pero hay muchos más que tú puedes leer para tener claridad. Y en la misma referencia bibliográfica viene de dónde parte, de la palabra de Dios, la interpretación que se está dando a la doctrina que estamos compartiendo. Entonces no es que sea algo que alguien se imaginó, parte, hermanos, de la palabra de Dios. Se toma como base. Y cualquiera de nosotros lo puede estudiar. Si lo necesitas en electrónico, con gusto te lo compartimos. Lo puedes leer. ¿Sí queda claro, hermanos? Pónganse de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites aprender, Señor, y tener orden respecto a la forma en la que te ofrecemos culto. Hemos aprendido, hemos recordado, si alguien ya lo sabía, que Padre, dentro del marco doctrinal que tenemos, venimos los domingos, Señor, y te lo dedicamos solamente a ti. Yo sé, Padre, que alguno de mis hermanos pudiera pensar que es un día ordinario, pensar que no pasa nada si venimos o no, pensar, Señor, que podemos hacer cualquier cosa, inclusive, Padre, faltando el respeto a lo que tú nos mandas. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que tu Espíritu sea con cada familia que está aquí. Sé tú con los varones, Señor. Inquiétalos para que ellos sean los primeros en querer servirte de una manera ordenada. Señor, que ellos sean los primeros en reunir a sus familias para aprender de tu palabra. Que ellos sean los primeros, Señor, en que enseñen a sus hijos a orar, a leer. Señor, que ellos sean los primeros en buscar la comunión contigo y poder compartir un consejo sabio que parta, Padre, de esta relación contigo, de la presencia del Espíritu Santo. Sé tú con los varones, Señor, de cada casa aquí representada. Sé tú con las mujeres, Padre, también para que ellas puedan ser, como dice tu palabra, ayudas idóneas. Mujeres que te sirvan, Señor, que aprendan. Hemos visto, Padre, a lo largo de los años que tú usas mujeres para el desarrollo de tu iglesia, Padre. Tú sabes la razón y te rogamos, Padre, que seas con cada una de ellas. Sé tú con los pequeños, con los jóvenes, con los niños, con las niñas, Señor, que aquí están. Que ellos puedan aprender, Señor, también el temor y la reverencia que deben tenerte a ti, Señor. Confiamos en que tú tienes en tus manos a esta iglesia y, Padre, que si nos tienes aquí
es porque nos has permitido, nos has conmovido, nos has enseñado, nos has permitido escuchar de tu palabra y te agradecemos por ello, Señor. Gracias. Te pedimos todo esto en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.